ayer anunciaron para esta provincia, también para parte de Granada y sobre todo para el trayecto, ayer le propuse al profesor del Arco que si lo tenía bien por esta alarma que teníamos, hablar de estado de alarma ya nos lleva a otras cosas, ¿no? A muchas. Que podía hacerla online, ¿no? Para evitar peligros, y él no dudó en decirme que no, que él había tenido el compromiso con nosotros y que prefería venir a hacer el esfuerzo. Acaba de llegar ahora, después de dar clases en la Universidad de Granada, ha salido esta mañana y ha llegado prácticamente ahora para estar hoy, así que muy agradecido de que aceptase venir con una agenda como la del profesor del Arco muy apretada, que aceptase venir para estar hoy en esta mesa. Que luego me di cuenta que no se podía hacer y que además que tampoco tenía mucha importancia, y era que yo quería estudiar, es que se dice ahora así de pronto y causa hasta risa, ¿no? Pero se lo voy a confesar, quería estudiar el personal político del Ministerio de Agricultura, porque me interesaba la política agraria autárquica de la época de posguerra. Y estaba súper perdido porque para empezar no me dejaban ver los expedientes personales, porque tenía que probar que estas personas pues, habían fallecido hacía más de 70 años y bueno, ya saben ustedes cómo funcionan los archivos en España y era imposible, ¿no? Entonces empecé a mirar hacia algo que se pudiese hacer y al final pues bueno, me dediqué a lo que sería la implantación del franquismo en el mundo rural, desde la guerra civil a la escuela. Entonces tengo que decir que en aquel momento ese tema pues uno a veces hace temas en su tesis doctoral que puede tener suerte o que puede no tener suerte. La suerte es una cosa que juega siempre en la vida y en los historiadores también. Y este tema yo creo que me abrió a muchísimas cuestiones que luego trabajé, como podía ser pues bueno, la violencia, como podía ser el extraperlo, como podía ser el personal político, como podían ser las actitudes sociales, como podía ser las propias políticas de la memoria del régimen franquista en aquella época. Es decir, pues porque bueno, en la vida local pues cuando uno se acerca a la lente pues es que está prácticamente todo, ¿no? Entonces tuve suerte, ¿no? Pero en ese momento en que estaba perdido y no sabía por dónde avanzar, pues me encontré con un artículo del profesor Pedro Paya, que yo nunca te lo había dicho, pero que para mí fue tremendamente iluminador. Y de hecho así supe que existía, aunque te conocí mucho más tarde, y pregunté, recuerdo a Francisco Sevillano Calero por ti. Era el artículo que publicaste en el número de la revista Pasado y Memoria sobre las actitudes sociales y las actitudes de la población hacia determinados ritos en el Vinalopó medio, que era en esta zona, ¿verdad? Y creo que eso me abrió muchísimo las puertas, ¿no? Entonces, si tú me has hecho esa presentación tan generosa, tengo que decir que, como siempre pasa, la construcción del conocimiento no es algo que se hace de manera individual, sino que se hace de manera colectiva, ¿no? Entonces, nunca te lo había dicho, pero te lo digo. No lo copié, no lo copié, solo me inspiré porque me gustaba muchísimo su visión y me abrió muchísimas perspectivas. Y bueno, vengo hoy a hablarles aquí de la hambruna silenciada del franquismo, del año 39 al 42 y también del año 46, y ahora explicaré lo peculiar de esta cronología y hambruna. Los conceptos son siempre muy importantes para los historiadores porque en función de lo que entendamos por algo, pues claro, definimos el proceso histórico, lo que ha sucedido. Después intentaré diferenciar entre los años del hambre y la hambruna española. Hablaremos de los mitos del franquismo porque esta, se lo adelanto ya, es una hambruna silenciada que el régimen de Franco pues, nunca la dio a conocer. Incluso hemos empezado a conocer hasta hace relativamente poco. Después hablaré de las características que tuvo, donde se dio fundamentalmente el número de víctimas, quiénes fueron los principales perjudicados. Y luego acabaré con por qué sucedió la hambruna. Podríamos pensar a veces que los historiadores lo primero que estudiamos son las causas, pero he pensado que el hilo argumental iba a ser más entretenido así y en esta tarde iba a ser menos pesado lo que le voy a contar. Y terminamos con algunas conclusiones, 3 conclusiones que yo creo que pueden sintetizar todo lo que les voy a intentar pues, contar a continuación. Lo primero es que desde hace tiempo se ha definido qué es una hambruna. Y aquí tenemos un problema, porque el hambre ha existido siempre en la historia, es algo, no digamos natural a las relaciones sociales, porque si decimos que es natural, pues asumiríamos que siempre tiene que haber un hambriento, ¿no? Y permítanme pensar que no tiene por qué ser así.
Pero en el fondo el hambre es un producto de las desigualdades sociales que en determinados momentos, en la crisis económica o en determinados momentos de la historia, pues bueno, se acentúan y pueden ser más agudas o menos agudas. Sin embargo, la hambruna es un momento donde ese hambre, digamos, que se generaliza o alcanza unos picos insospechados y se producen en ese momento crisis demográficas muy acentuadas, ¿verdad? Entonces, una cuestión es el hambre estructural y otra cuestión es la hambruna. Las hambrunas han existido en la historia desde siempre, Y bueno, proclamarse historiador de hambruna es ya señalar de qué periodo te ocupas, porque las causas, el desarrollo de las mismas o las consecuencias varían mucho en los momentos en los que se han producido. La primera hambruna de la que tenemos constancia no sucedió en Europa, sucedió en Egipto y fue nada más y nada menos que en el siglo 24 a.C., que tenemos constancia. Es una sociedad, es una hambruna que tiene lugar en el reino antiguo, cuando todavía los egipcios creían en la divinidad del faraón, y de hecho, en esta estela que aparece aquí, de la pirámide de Saqqara, se refleja precisamente ese momento, intentando alabar que el faraón que estaba enterrado en ese lugar había puesto fin a la hambruna, como uno de sus grandes méritos. Y ahí lo vemos como... No parece que está haciendo algún... Claro, por eso le terreno. Causas políticas. Antes del siglo XX, la mayoría de las hambrunas estaban originadas por causas naturales. Es decir, porque llovía mucho, como podía ser la hambruna del norte de Europa, o porque llovía poco, como podía ser la hambruna del sur de Europa. Aunque había veces que al Etna le daba por explotar, se cubría el cielo, como en el siglo XVII, las cosechas fueron muy malas y también hubo hambruna. Pero en todos esos factores, aunque fuesen de carácter natural, siempre pasaba lo mismo. Las políticas que se aplicaban eran determinantes. O sea que siempre vamos a ver también un factor político a la hora de explicar las hambrunas antes del siglo XX. Pero cuando llega el siglo XX las cosas son distintas. Y las hambrunas, aunque pueda haber un componente natural, una serie de malas cosechas, algo de sequía, pues lo cierto es que están provocadas por el hombre fundamentalmente. De hecho, no he traído gráficos para no aburrirles, pero ustedes se quedarían sorprendidos porque en el siglo XX murieron más millones de personas de hambrunas que en el siglo XIX. Y todos hemos nacido en el siglo XX. Bueno, creo que casi todos hemos nacido en el siglo XX y lo identificamos con un siglo del consumismo, del desarrollo humano. Y además, para que se quiten clichés de la cabeza, los lugares donde la hambruna en el siglo XX se han llevado más vida humana han sido Europa y Asia, no África, no América. No quiere decir que no haya habido hambruna, pero las más virulentas han sido en ese lugar, ¿no? En Europa, ¿no? Que siempre lo tenemos identificado como algo, como un continente rico, ¿no? Muy llamativo, ¿no? El problema es que los historiadores tenemos dificultades para definir qué es la hambruna, sobre todo para intentar identificarlo. ¿Tienen problemas si me acerco aquí o estoy...? Para intentar identificarlos desde el punto de vista histórico. Ahora mismo la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para estudiar el hambre y para asegurar la alimentación en todo el mundo, pues tiene una definición de hambruna que está basada en una serie de criterios, sobre todo médicos, nutricionales. Pero para la historia esto no nos sirve, porque uno no puede ir al siglo XIX a Irlanda y decir, a veces la ingesta de calorías que tenía. No se puede calcular, entonces ¿qué hacemos? No la estudiamos, necesitamos algún concepto. Y uno de los sitios donde más se ha desarrollado el estudio de la hambruna es en Irlanda, porque allí hubo una gran hambruna, ¿verdad? La gran hambruna del año 46-47, ¿no? Ha sido uno de los grandes historiadores, ha sido Cormac O'Grada, que en un libro que tiene publicado da esta definición que a mí me parece muy acertada y que puede ser útil para acercarnos a qué son las hambrunas. Dice, una hambruna es una escasez de comida o poder adquisitivo que conduce directamente a un exceso de mortalidad, lo que les decía antes. Vemos una pirámide poblacional y vemos un aumento muy importante de defunciones por inanición o por enfermedades inducidas por el hambre. Seguramente ustedes tenían la idea de que una hambruna es que la gente se muere de hambre. No necesariamente. Se puede morir por causas
vinculadas a la desnutrición, en este caso, por ejemplo, enfermedades infectocontagiosas. Y además, la gente en una hambruna no se muere porque no tenga nada que comer, es que puede que se muera porque tiene dificultad de acceder a los productos, ¿verdad? Ya sea porque no los tiene a su alcance, ya sea porque son muy caros y no los puede comprar, ¿verdad? O sea, no se imaginen una hambruna como no hay alimento en ningún lugar. Sí, puede que haya alimento y puede que alguien no la sufra y al lado haya otro habitante que sí la sufra, ¿verdad? Porque no puede acceder a lo mismo. Yo creo que esta definición nos sirve bastante. Nos permite acercarnos un poco a qué sucedió en la España de los años 40. Y a grandes rasgos, para que se den ustedes cuenta de lo que estamos hablando, si esto es una línea temporal de lo que sería todo el franquismo desde la guerra civil hasta hoy, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que el franquismo empezaría con la guerra civil. Bueno, Javier Rodrigo tendría muchos peros con estos temas conceptuales, pero para que nos entendamos, con la constitución progresiva del nuevo Estado que daría lugar a lo que conocemos como franquismo, empezaría en el 36 hasta la muerte de Franco en el 75. Aquí también podríamos decir, hubo franquismo después de... Pero bueno, vamos a sintetizar, ¿no? La guerra civil tiene lugar entre el 36 y 39, en este momento aquí, ¿verdad? Y la hambruna española tendría lugar del 39 al 42 y también en un momento aquí en el año 46, por un motivo distinto que intentaremos explicar, ¿no? Y el resto de tiempo fue el franquismo, ¿verdad? Pero del 39 al 52 tiene lugar lo que se conoce como los años del hambre. ¿Qué son los años del hambre? Los años de la autarquía, donde se aplica una política económica que hace que la posguerra se alargue. Hay un estancamiento económico muy fuerte y digamos que la posguerra se alarga. Hay una situación socioeconómica penosa para todos los españoles, pero no llega a los términos de hambruna, como sí sucede desde el 39 al 42 o en el año 46, ¿verdad? Que son el momento en que sí se produce ese gran exceso de mortalidad. Pues bueno, vamos a ver especialmente estos dos momentos, ¿no? Y vamos a analizar antes qué es lo que diría el franquismo. Porque el franquismo, lo digo ya, no hablaría de hambruna. No encontramos ningún documento franquista en el que se habla de hambruna. Ni a nivel interno, ni por supuesto a nivel externo. Sí se habla a nivel interno de que la gente se está muriendo de hambre, pero no utiliza la conceptualización de hambruna. También porque la conceptualización de hambruna surge después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es como si utilizásemos el término genocidio en el siglo XIX, cuando surge después de la Primera Guerra Mundial. De esto sabe mucho el profesor Payán, ¿no? Entonces, el franquismo básicamente lo que hace es que silencia la hambruna. Pero claro, tiene que hacer un discurso para justificar ante la población por qué los años del hambre, ¿no? ¿Por qué los años del hambre? Primero, el concepto de los años del hambre puede ser un poco equívoco, porque ha pasado en la memoria popular como los años del hambre. Y si se dan cuenta, es un concepto que exculpa. ¿Por qué? Porque parece que es una cuestión ajena al régimen, ¿no? Los años del hambre. No es la posguerra del franquismo, no es el hambre del franquismo, no es la posguerra provocada o alargada por el franquismo. Los años del hambre, como si después de todas las guerras tuviese que haber nada más y nada menos que 11 años de miseria. Sabemos que esto no tiene por qué ser así. El mejor ejemplo lo vemos con la comparación con la Segunda Guerra Mundial, donde fue una guerra mucho más devastadora que la nuestra y esto no sucedió. Entonces el franquismo tuvo que justificar por qué este tiempo tan duro, ¿no? ¿Por qué este tiempo tan duro? Aunque no hablase de hambruna, sí reconoció que había una posguerra de cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles fueron las excusas? Pues básicamente los mitos que construyó el franquismo fueron tres. El primero, las destrucciones de los rojos durante la guerra civil. Ojo, no dice las destrucciones durante la guerra civil, sino que culpa de la guerra civil a los rojos, a los republicanos, en el sentido de que ellos habían provocado en una situación de caos en la República, pues que el ejército se sublevase en aquel glorioso alzamiento nacional y de esta forma, pues España volviese a su cauce. Pero es que además, durante esa guerra que provocaron los republicanos por los desmanes de la República, esto en el discurso oficial, las destrucciones de la guerra fueron cometidas siempre por los republicanos. Esto es falso desde el punto de vista que sabemos que el bombardeo de ciudades fue una práctica típica de la Luftwaffe y de la Fuerza Aérea Italiana,
en el bando republicano, no solo de las ciudades, sino también puentes, los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Pero es que además sabemos, porque distintos economistas lo han estudiado, que las destrucciones de la guerra no fueron tan grandes como podría pensarse. Sabemos que hubo golpes serios en lo que podía ser la infraestructura, pero por ejemplo el tejido industrial quedó completamente intacto. Cuando el frente norte cayó, las fábricas siderúrgicas del norte, o incluso las minas de Asturias, ni fueron inundadas ni fueron destruidas. Lo mismo sucedió en Cataluña, cuando los republicanos salen hacia Francia, tampoco destruyen ni las centrales eléctricas ni nada por el estilo. Lo mismo sucede en la época en la agricultura, donde sabemos que no hubo grandísimas destrucciones tampoco. Esto ha sido estudiado por el profesor Carlos Barciela aquí en la Universidad de Alicante, que es toda una autoridad en todo esto. Entonces, en todo caso, aunque podemos reconocer la existencia de una guerra civil y de las destrucciones que se pudieron producir ahí, lo cierto es que no pueden justificar el estancamiento económico, la noche de la industrialización española, que se habla para los años 40, o incluso la caída brutal de los rendimientos agrícolas. No se explica por sí solo, hay que acudir a otras causas. El segundo gran mito va a ser el tema de la pertinaz sequía, por eso lo pongo en comillas, porque supongo que ustedes la habrán escuchado hablar, ¿no? Una frase tan afortunada que nos ha llegado hasta hoy, ¿no? Que utilizaría Franco en sus discursos. Frente a aquella pertinaz sequía, el mito del franquismo como constructor de pantanos que frenaba la inclemencia de la naturaleza, ¿no? Pues bien, la pertinaz sequía fue también un mito. Si vemos los periódicos en el año 40, en el año 41, vemos que este mito, esta justificación no se utiliza. Se empieza a utilizar en el año 45. ¿Y por qué? Porque precisamente ahí sí hubo una sequía, ¿verdad? De hecho, fue en el año 44-45, en el año agrícola 44-45, cuando, y esto es un documento de época, se reconoce que hay una sequía por encima de la normal, pero solo un año agrícola. No podemos explicar, por ejemplo, la hambruna que tuvo lugar del 39 al 42 solo por la sequía, porque no hubo sequía. Sí la podemos explicar, lo que he dicho antes, por el año 46, que en esto sí tendría mucho que ver, ¿verdad? El año 46 en mi tierra, en Andalucía, se le conoce como el año del hambre, o el año de la hambre, porque la gente se desplomaba por las calles porque no tenía que comer, ¿verdad? En esto tiene mucho que ver la sequía, pero no explica lo sucedido entre 39 y 42. De hecho, no explica lo sucedido en toda la década. Los años 50 fueron años más secos que los 40, y no hubo ni hambruna ni años del hambre. Curioso, ¿verdad? No solo el número de precipitaciones, sino también en sequedad, que como ustedes saben, sequedad, humedad, son claves también para explicar la evolución agrícola. Y el tercer mito, este seguro que lo han escuchado también, el aislamiento internacional. Algo que sabemos que también es falso. Falso. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, el régimen no estaría aislado, sino que más bien empezó a exportar alimentos y materias primas a Alemania como pago a los servicios de guerra, y también a Italia, aunque en menor medida. Entonces, mientras que pagábamos la ayuda de la guerra prestada por los nazis en la guerra civil, la gente se moría de hambre. Digamos que la hambruna puede venir más explicada por la alimentación que enviábamos fuera y no se lo dábamos a los españoles como pago a esa ayuda en la guerra, que desde luego por un aislamiento internacional que en realidad no existió. Ahora veremos que sí hubo un bloqueo económico, que es precisamente lo que estoy estudiando ahora, pero por la posición política del régimen hacia el eje, ¿no? Aquí tienen una foto de la famosa entrevista de Endaya. Y aquí les pongo una foto con una señora que seguramente la conocerán, que es Eva Perón, ¿verdad? Porque después del 45, esta idea de aislamiento internacional, que se utilizaría mucho, el régimen está aislado, sin embargo fuimos los primeros que luchamos contra el comunismo, ustedes ya saben esta propaganda, pues tampoco fue así, porque durante la segunda mitad de los 40 el trigo argentino salva a España en numerosas ocasiones, ¿verdad? Hasta que ya en el año 49 cortan el grifo, más que nada porque ellos tienen sus propios problemas, ¿no? ¿Y cuáles fueron sus víctimas? Bueno, ahora mismo la estamos intentando reconstruir, y todo lo que les estoy diciendo a grandes rasgos necesita ser precisado un poco más. Ahora señalaré algo respecto al número de víctimas, que tenemos problemas, ¿no?
para intentar fijar exactamente cuánta gente murió. Pero bueno, la cronología ya se la he apuntado, del año 39 al año 42, fundamentalmente, y después en el año 46, por motivos básicamente pues, distintos, porque la del año 46 existiría la política agraria, la política autárquica, que es la gran causa de la hambruna y de los años del hambre, pero especialmente vendría potenciado por esta sequía de la que hemos hablado. La del año 39-42, que fue la más severa, pues estaría justificada por una serie de factores, una serie de causas que después hablaremos. La geografía, pues podemos identificar la hambruna fundamentalmente en lo que se conoce como el mediodía español. Este arco sur que iría desde, aquí vemos la provincia de Alicante, estas provincias del sur manchegas, Extremadura y luego toda Andalucía, ¿no? toda mi tierra. Claro, todo esto falta algo de precisión, ¿no? Porque hemos mirado solo por provincia, no sabemos si el norte de la provincia de Alicante estaría tan afectado como el sur es una zona más de vega, es posible que menos que la del norte, todo esto está por estudiar, ¿no? Y sobre todo, como ahora señalaremos por las víctimas, esta es una hambruna que afecta especialmente en los lugares donde hay más polarización social, donde hay más desequilibrios sociales, pero también a las clases más bajas. Entonces, esto no quiere decir que no haya alguien, por ejemplo en Aragón, que acaba falleciendo de hambre, ¿verdad? Pero a grandes rasgos podemos decir que la mayor incidencia estuvo en este lugar. Otra de las cosas que nos hemos planteado es, y ustedes lo habrán escuchado si tienen memorias tienen memorias de aquellos años, a través de sus padres, de sus abuelos, y es, ¿se pasaba más hambre en el campo o en la ciudad? Esto es uno de los grandes dilemas. Y todavía lo estamos investigando, ¿no? El franquismo no fue tonto, y el franquismo sabía perfectamente cómo distribuía el hambre. El racionamiento, y esto lo estudió por primera vez el profesor Roque Moreno Fonseret, el racionamiento era más abundante en las ciudades que en el campo. De hecho, él ha demostrado que en los años 40 la población de Alicante sube de manera exponencial. ¿Por qué? Porque el racionamiento es más grande y la gente va allí. Aunque el régimen no quiere que se muevan, pero la gente va allí pues porque es que quieren comer. ¿Pero qué gente va? Especialmente la gente que solo tiene sus brazos, es decir, los obreros, o los braceros, o los jornaleros, o la gente que no tiene trabajo, ¿verdad? Pero si tú eres un pequeño propietario, o un gran propietario, o eres un comerciante, tienes tu comercio, tu terreno, tu vega en el pueblo, pues tienes buena alimentación, no tienes por qué irte a Alicante, ¿verdad? Por lo tanto, no lo tenemos muy claro, sabemos que hay más abastecimiento en las ciudades, más racionamiento, pero por otro lado, en el mundo rural está la alimentación. Bajo mi punto de vista, creo que es una cuestión que reside más en lo que dirían, en términos marxistas, el acceso a los medios de producción, es decir, si tenías propiedades, si tenías cómo ganarte la vida. Esto era lo que te salvaba de la hambruna, en la ciudad o en el campo, ¿verdad? Se han hecho estudios, los compañeros de la Universidad de Murcia, estudios antropométricos para saber la altura de los jóvenes. Solo se puede hacer con varones, porque se miden las tallas a la hora de ir a la mili, con 18 años, las tallas de varones de ciudades o de pueblos. Y parece que, en general, las tallas de los pueblos suelen caer un poco más que las de las ciudades, ¿verdad? Es decir, que hay una depresión en los años 40 en lo altos que éramos los españoles, ¿verdad? Pero especialmente caen más las tallas en los pueblos donde la agricultura es de secano, ¿verdad? Y sobre todo en los pueblos donde hay una diferencia social más grande. Es decir, donde hay en Galicia, para que nos hagamos una idea, donde todo el mundo suele ser propietario, las tallas apenas caen. Pero en las zonas donde hay más diferencias sociales, las tallas pueden caer más, porque hay más jornaleros, ¿entienden? Y hay menos acceso a la comida. Y el número de víctimas, aquí tenemos un problema. De hecho, ven ese rango y da un poco hasta vergüenza, ¿verdad? De 200.000 a 600.000 personas como víctimas durante tan solo del año 39 al año 42. Y es que nos movemos en un terreno muy resbaladizo, porque antes ha habido una guerra civil. Entonces, a partir del año 39 se inscriben muchas defunciones que habían tenido lugar durante la guerra.
Por ejemplo, imagínense, un ejemplo muy claro, imagínense que ustedes tienen un familiar que va a la batalla del Ebro, muere en la batalla del Ebro, pero sin embargo, al no producirse la muerte en su municipio, sino en la batalla del Ebro, se inscribe a posteriori. Muchas muertes se inscriben después del 1 de abril del 39. Esto hace que no tengamos las fotos fijas de cuando mueren, ¿entienden? Entonces, no podemos calcular fácilmente cuánto se debieron a la hambruna o cuánto se debieron a la guerra. Por eso los demógrafos se están peleando en este sentido. Pero para que ustedes se hagan una idea, un historiador, digamos, bastante conservador, como Stanley Payne, ha hablado de 200.000 personas solo entre el 39 y el 42 como muertes por inanición o por causas derivadas de una mala nutrición.